Hola amantes del conocimiento y bienvenidos al episodio 11 de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital a través de destacados profesionales de distintas áreas. Además, conoceremos cómo se conecta la ley con las nuevas tecnologías. Nuestra invitada de hoy es la doctora Sandra Garín. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de la República, asesora legal para empresas de TI, presidenta de la Comisión de Tecnologías. Sin más preámbulos, déjenme dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Sandra Garín. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un placer tenerte en La Rebelión de los Datos. Hola, un gusto y muchas gracias por la invitación. Qué bueno, ¿te presenté bien? Sí, solamente la Comisión de Tecnologías del Colegio de Abogados del Uruguay, porque capaz que... Bien, le ponemos la parte del Colegio de Abogados entonces, añadido. Doctora Sandra, el tema que nos convoca hoy es tecnología y derecho. Para dar un contexto, en las últimas 2 décadas el sector de las tecnologías de la información de TI de Uruguay ha experimentado un crecimiento sin precedentes y es un motor fundamental de la economía nacional. Ese auge se debe a la combinación de factores como la estabilidad política, el talento humano calificado, el entorno favorable de la innovación, la conectividad de alta calidad y el apoyo del gobierno. Estos factores han convertido al país en un hub tecnológico regional, con un gran potencial para seguir creciendo en los últimos años. Para comenzar, ¿podrías comentarnos sobre tu trayectoria profesional y cómo te especializaste en Derecho Informático? Sí, bueno, yo como todo estudiante de Derecho, comencé a trabajar previo a recibirme en uno de los estudios más grandes de acá. Y hice una carrera profesional un poco errática, en el sentido de que trabajé en distintos estudios y a su vez en distintas áreas. O sea, trabajé en regulatorio, en tributario, en corporativo, en litigios. Y eso en un determinado momento me tenía algo preocupada. Además, yo en paralelo ya había empezado también mi carrera académica, digamos, en la facultad, en el área de Derecho Procesal, siendo estudiante aún. Entonces eso me tenía un poco preocupada porque yo no estaba haciendo foco laboralmente, digamos, en ningún área del derecho específica. Si nosotros entramos a los estudios, vemos que están divididos por áreas de práctica y en general el profesional mejor visto en la industria de los servicios legales es aquel que hace 10 años que está en el mismo departamento o que ha trabajado en distintos estudios, pero en la misma área. Eso porque hace a una especialización en el área de práctica del derecho. Y eso me tenía un poco preocupada hasta que empecé a trabajar con proyectos tecnológicos, más que nada motivadas por mi propio interés, en 2018. Ajá. Ya a finales del 2017, en un estudio donde yo trabajaba, me habían dado para asesorar a una empresa que estaba implementando Internet of Things, que en su momento fue como la inteligencia artificial o el blockchain. Fue como el hype antes, estaba en el Internet of Things. Y eso me había gustado mucho. Yo estando en el departamento de litigios, o sea, me lo dieron porque básicamente dijeron: Sandra, ¿a vos que te gustan estas cosas? Y bueno, y en eso noté algunas fortalezas mías, que para mí era muy fácil adoptar la terminología y la jerga de mi cliente. Por ejemplo, a título anecdótico, teníamos una reunión con el cliente y el socio que estaba a cargo del tema, que no era mi jefe porque claro, era un tema de otro departamento, me dice: bueno, entonces esto es como internet, yo entro y puedo entrar a Google. Y yo le decía: no es como internet, es otra forma de comunicación, usa otra parte del espectro radioeléctrico, no sé, que estaba tratando de explicar. Entonces al final le dije: mira, decí cualquier cosa menos esto es como internet y vas a estar bien.
Entonces ahí decidí, ya justo también suele suceder en las empresas grandes, uno no hace lo que quiere, sino que a veces hace lo que se necesita. Y había un cliente grande que necesitaba determinados servicios y yo ya vi que iba a quedar en ese cliente para siempre haciendo algo que, si bien a mí me gustaba, no era lo que me gustaba hacer repetitivamente una y otra vez. Entonces decidí irme a un estudio más chico con el objetivo de abrir el área de tecnología. ¿Y Eh, eso fue como, te asociaste con alguien o le dijiste, mira, el área que a mí me gustaría explorar? claro, no fue como socia, sino más bien fue como otra miembro del equipo, porque los socios, hacer sociedades es muy difícil en el mundo. A veces uno está acostumbrado al mundo tecnológico, que como que las startups se generan y se conocieron en un evento y ya son socios. En el mundo jurídico uno tiene que conocer mucho a la otra persona para convertirse en socio. Entonces no es que iba yo, presentaba esto, que encima en ese momento no tenía ningún cliente, era solamente mi visión del tema, y me iban a ser socia. Era miembro de un equipo y bueno, yo les dije, me interesaría abrir esta parte. Me Ujú. dijeron, obviamente hacía todo trabajo también tradicional, pero en paralelo, bueno, fui sacando las columnas. Justo en ese momento también, inicio del 2018, fue el boom, creo que fue la segunda ola de boom de blockchain, que ya había tenido una primera en 2016. Entonces yo fui sacando artículos, o sea, a mí me interesó el tema y empecé a estudiarlo por curiosidad propia. En ese momento yo lo vinculé mucho a la parte académica que yo estaba desarrollando, es decir, blockchain y la prueba digital. Ujú. Em, y luego, leyendo a Harari en el libro Sapiens, que él habla de la colaboración en gran número con desconocidos, favorecida por la creación de ficciones como el trampolín que hizo que la humanidad hiciera, bueno, todo lo que ha hecho, para bien o para mal. Em, y ahí yo lo vinculé al conocimiento que traía o que había hecho de blockchain y Bitcoin. Y dije, bueno, pero esto favorece también la cooperación en gran número con desconocidos y no es una ficción como los gobiernos, la religión, las sociedades comerciales, sino que es algo tangible, es código, son servidores que se pueden ir, ver, verificar. Entonces dije, para mí algo acá, y empecé a buscar, y obviamente en otra parte del mundo estaba en auge los temas regulatorios y blockchain, y empecé a sacar pequeños artículos en la web del estudio donde yo estaba, que ahora están en mi página web, y también no había mucho escrito en ese momento. Entonces me fui a la Facultad de Ingeniería a ver de qué se trataba, para ver cómo lo abordaba desde el punto de vista del derecho. Y bueno, seguí estudiando y ahí empecé a sacar esos artículos. ¿Y Al te sacar, matriculaste como en algún curso en la facultad? pasa que no habían en ese momento cursos, era algo muy incipiente. Es más, yo fui de las primeras que dio charlas. O sea, por ejemplo, estaban las personas de AGESIC, que ya habían Sí. dado algunas charlas, y después de personas que ejercieran por su cuenta. Yo fui una de las primeras, incluso hay artículos de esa fecha que yo era una de las dos profesionales del derecho vinculados al tema, recién en ese momento. Ahora sí, hay mucha gente, y está buenísimo que pase eso, pero claro, la desventaja de ser de los primeros es que no, no es tan tangible. O sea, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, ¿dónde está el retorno? Claro, Eh, ¿cuál es el valor claro. añadido Y de ahí, este estudio, este interés, ¿no? exacto, y ahí vinculándome con gente de la industria, empecé a levantarles centros de inquietudes que ellos podrían tener desde el punto de vista regulatorio, que obviamente, porque no era su área de conocimiento, no las tenían identificadas. Y se llevaban sorpresas cuando iban a los workshops a vender sus productos o sus desarrollos, y los potenciales clientes le hacían exactamente las mismas preguntas que yo les había levantado. Entonces ahí, bueno, empezó la vinculación
Y ya en 2018 empecé a trabajar con una startup de blockchain. En su momento hizo muchos proyectos, Power Ledgers, que el CEO era Gonzalo Baraya, pero que bueno, después vino la pandemia y hay un montón de startups no pudieron superar ese obstáculo imprevisto que cambió todas las prioridades de todos los clientes. Entonces, algunos que estaban integrando tecnología muy nueva y experimentando con ella, cambiaron la prioridad a tengo que mandar a todo el mundo a la casa con una VPN a trabajar y contratar el Zoom y etc. Sí, claro, cambió todo el panorama. Cambió todo. ¿Y vos trabajás como con la gente de la CUTI? ¿Cómo te comunicas con las empresas? ¿O te llegan ya, o sea, digamos que el circuito ya empieza a ser como que te empiezan a buscar o todavía tienes que salir a buscar? Bueno, la CUTI es un ámbito muy interesante que yo estoy evaluando ingresar. No soy miembro ni nada, obviamente conozco a muchas personas de ahí y el ámbito es muy chico en Uruguay. Entonces, al empezar a trabajar con alguien ya se difunde. También para mí LinkedIn es una red fundamental. Por ahí también he tenido clientes extranjeros. Y también mucho la recomendación, o sea, es invaluable un cliente que trabajó con uno y que se encuentra satisfecho. Y también porque a medida que uno va desarrollando estos proyectos, se van generando también algunas cosas que tienen valor. Por ejemplo, trabajando con Power Ledgers en su momento, se desarrolló un piloto para UTU de certificados de estudio, que estuvo muy bueno ese proyecto porque a lo que había un componente muy importante regulatorio, por una parte muy relevante de datos personales y por otra de firma digital y de respaldo de los certificados. Conformamos una mesa legal paralela a la mesa técnica. Entonces, yo asistí a todas las reuniones técnicas y fue muy buena la experiencia porque todos los ingenieros decían, ay, no tenemos que trabajar mano a mano con un abogado, nos va a atrasar el proyecto. Sí. El hecho es que yo fui la única que cumplí los plazos. Todo lo técnico estaba atrasado, pero yo había entregado mi reporte de protección de datos personales, que en ese momento no había nada escrito. Además recuerdo que yo había hecho toda una serie de... Eso es lo más lindo de trabajar en esta área. O sea, no es tanto ir y consultar, porque a veces el trabajo del abogado puede parecer un poco aburrido, porque uno va, estudia las posiciones, adopta la que más le sirve y después cita a esa posición que más le sirve. Lo interesante es cuando no hay nada, no hay posiciones, no hay nada en lo que uno se pueda basar. Y te fuiste a la analogía, ¿no? Un poco a buscar, claro, sí. Me fui a pensar. Derecho comparado. Claro, pero en derecho comparado tampoco habían muchas cosas en ese momento. Era en 2018, recién estaban apareciendo los primeros esfuerzos, las primeras discusiones de qué era Bitcoin. O sea, todavía no estaban en la discusión de blockchain como carretera de datos. Claro. Y bueno, yo estaba ahí elaborando mi informe con mis conclusiones muy fundamentadas. O sea, yo siempre le digo a los clientes, yo te voy a hacer una opinión legal que la voy a poder defender yo. Porque, claro, a veces quieren estar blindados y en estas áreas de innovación son todas áreas grises. Va a haber posición para todos lados. Y entonces yo digo, bueno, yo te voy a hacer los fundamentos que yo me comprometo a defendértelos ante un regulador, ante una contraparte, ante lo que sea, pero no te lo puedo, obviamente, ningún abogado da garantía, porque no tenemos esa obligación tampoco, pero lo importante es hacer un trabajo sólido que uno después se sienta confiado en que lo puede defender a su propio trabajo. Entonces yo venía con mi informe ahí y unos días antes de tener que entregarlo, el Parlamento de la Unión Europea saca un informe de GDPR con blockchain y fue una gran satisfacción darme cuenta que muchas de las conclusiones a las que yo había llegado estaban contenidas en ese informe. Entonces dije, bueno,
o sea, mi cerebro funciona por lo menos como lo de los de la Unión Europea, que tienen mucho más recursos y eso para investigar. Totalmente, Eh, aparte la Unión Europea y España partieron con el tema de protección de datos hace mucho rato, o sea, desde el claro, 2000, de antes del 2000 estaban con eso y nosotros estábamos atrasadísimos. exacto. Y que nosotros lo seguimos bastante. Sí, Entonces está bueno saber para qué lados están yendo, porque probablemente nosotros vayamos también para ese lado. Entonces esas son las cosas que a mí me gustan del desafío y que, claro, por más que uno haga un curso, una especialización o lo que sea, em, a veces lo que se transmite más, por lo menos de mi experiencia, que traté de hacer un... ¿Qué pasó? Justo en ese momento yo había empezado a hacer un máster en abogacía digital que daba la Universidad de Salamanca. El tema es que los másters y los posgrados están muy organizados en módulos, ujú, que termina uno, te mandan trabajo, empieza otro, y el módulo duraba una semana y media. Entonces, como que para estudiar en profundidad un tema, no te da. Y hacer un trabajo así a los ponchazos porque tenés una semana para entregarlo, tampoco te da para hacer un estudio profundo. Entonces yo estaba haciendo ese trabajo, me metí de fondo en el proyecto a estudiar todo esto que lo tenía que estudiar a fondo porque era algo que que después iba a tener que sostener, o sea, no era un trabajo de posgrado que bueno, que con el mínimo paso, esto tenía que estar bien fundado porque además la UTU estaba jugándose su claro. reputación y en la mesa legal estaba la delegada de protección de datos personales de la UTU que tienen que tener. Y decía, mira, yo de esto no entiendo nada, no me da para aprenderme todo lo que vos ya sabés de blockchain, entonces yo voy a confiar en lo que vos digas. Obviamente voy a verlo con mi criterio, con mi lo que sea, pero claro, ella no le daba para nivelarse, si bien yo traté de transmitirle, era muy poco el tiempo. Em, y bueno, se me pasaron todos los plazos del máster ese, los módulos, etcétera, porque yo estaba 11 horas al día sumergida en eso. Y bueno, después no te lo dejaban hacer porque ya había pasado el plazo, y yo le digo: "Bueno, pero te puedo puedo pedirle autorización a mi cliente para mandarte las cosas que vengo haciendo con blockchain para que por lo menos me apruebes el módulo de blockchain". Claro. No, 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 no. Ah, Entonces, claro, yo trabajando y haciendo eso, tuve un conocimiento mucho más profundo que en el de un máster de esas características donde uno no hace una investigación verdaderamente profunda de todos los temas, sino que va salpicando y está interesante porque si uno no está en el tema ujú. y quiere saber de qué se trata, es una buena aproximación para ir a tener un panorama, ¿no? De todas las cosas. Ahí me parece que son sumamente útiles. Pero claro, si uno está interesado en agotar temas, en saberlos en profundidad, se frustra un poco porque los plazos que manejan en los módulos no están en línea con una investigación profunda. Como decía, ahora estamos todos muy con la agilidad de la inteligencia artificial y todo muy rápido, eficiente, pero Borges decía, la inteligencia es lenta. La inteligencia necesita su proceso de estudio, de reflexión, para tener ideas propias. Uno tiene que reflexionar, no es simplemente a repetir. Pasa que a veces es difícil distinguir porque uno repite 2 o 3 cosas que escuchó que tienen sentido y alguien que lo escucha dice, bueno, esta persona sabe. Pero cuando uno reflexiona y tiene también pensamientos propios sobre los temas, eso también se nota. Se nota por mucho menos personas tal vez, pero por las personas adecuadas. Ujú. Y Sí. eso es importante también en esta área. Yo pienso que la gente que está desarrollando tecnología, que está haciendo empresas de tecnología, son ingenieros, son gente del área del conocimiento, no son el típico empresario que se dedicaba a construir empresas simplemente, sino que al ser del área de conocimiento valoran mucho que la gente con la que trabaje sepa del negocio. Sí, en cierta forma tú partiste como bebiendo de la empresa todo ese conocimiento, esa innovación que ellos querían transmitir y querían crear, y te metiste de lleno en esto, ¿no? Y está De- buenísimo el rol porque en realidad uno como abogado está acostumbrado a trabajar a demanda
el cliente le pide, necesito un contrato para esto, necesito... Y en ese rol estaba muy bueno y era súper desafiante porque ellos no me pedían nada. Yo estaba presente en todas las reuniones de equipo, estaba presente en todas las reuniones de proyecto y era mi responsabilidad ir levantando, bueno, acá hay algo regulatorio para ver, o sea, como que yo me iba creando mi propio trabajo también. Claro, fuiste viendo dónde tenían los puntos de dolor, digamos. Claro, exigía una actitud mucho más proactiva que en un ejercicio más tradicional. Y ahí fue cuando yo vi las ventajas de mi inicio de carrera, que yo estaba muy preocupada porque iba abordando... Salpicabas mucho, ¿no? Que yo creo que eso también, y también un gran gusto yo tengo por la abstracción de los conceptos y todas esas cosas, me ayudó a ser un poco generalista, en el sentido de que viene un proyecto tecnológico, y eso es lo que hago un poco ahora también como consultora de ingenio, que empecé el año pasado. Vienen las empresas, mi momento favorito de agarrar una empresa o un emprendimiento es cuando se está creando, porque ahí yo puedo ver desde el punto de vista societario cómo se están armando los fundadores. Además desde comercial. Claro, puedo ver desde el punto de vista regulatorio de su producto, de su proyecto, porque a veces las cosas vienen extremadamente bien, el producto, el comercial, todo eso, y fracasan por el mal relacionamiento de los socios y porque no tenían herramientas para solucionarlo, porque bueno, se armaron una SaaS súper rápida con el estatuto modelo y siguieron para adelante y no hubo nadie que le dijera, este es un buen momento para revisar cómo ustedes se están vinculando, cómo quieren solucionar el día que haya algún problema, cómo van a querer, porque no solo para los problemas, sino para las oportunidades. O para vender hacia afuera, por ejemplo, exacto, los servicios, ¿viste? ¿Cómo van a querer estar preparados para que ingrese un accionista ángel, un accionista más estratégico que les va a pedir directorio, etcétera? Eso está buenísimo verlos desde el inicio. Y también otra cosa que está bueno, que pasa mucho con lo tecnológico, que no se le presta mucha atención a cómo se están armando los productos. O sea, programan, solucionan problemas tanto para cuando la empresa hace producto o cuando presta servicios de desarrollo. Arma el software, tira código de acá y ahora sacan código de Copilot y de otras herramientas de inteligencia artificial sin tener, o sea, uno le pregunta a veces al CEO de la empresa, ¿dónde está tu software? No tienen repositorios. ¿Cómo está construido tu software? No saben cómo está construido. Cada fragmento de código puede tener una licencia distinta. Se comprometen a dar toda la propiedad intelectual en los contratos que hacen con clientes cuando en realidad ellos quieren guardarse lo que están haciendo para construir un producto propio. Entonces, todas esas cosas está buena y a veces pasa con clientes. Tengo un cliente que me decía, Sandra, pero vos tenés que venderme un template de contrato. En Silicon Valley los estudios hacen eso, te cobran $500 el contrato X. Entonces yo le digo, mira, yo no estudié Derecho para vender templates de contratos. Además, que los podés encontrar gratis en Internet o ahora te los hace ChatGPT. No, yo estudié para dar soluciones a mis clientes y no hay momento que me sienta más realizada como profesional cuando el cliente viene con un problema que no se sabe por dónde se agarra, como esto de los datos personales y blockchain, etc. Y decir, y ese momento de, ¿cómo lo agarro? Y echar mano de las categorías conceptuales que dejó armada la facultad. Y decir, bueno, por acá, por acá capaz que no, sigo por este otro lado, hasta llegar a una solución y darle algo que al cliente verdaderamente le sirve para lo que está haciendo. Y eso lleva a un diálogo, a una interacción que a veces los clientes, por un prejuicio de trabajar con abogados, como te decía, de este proyecto, que decías, no quieren sentarse a conversar con uno porque piensan que uno les va a hablar en difícil. Además, bueno, lo que pasa es que la ingeniería con el tema de los abogados también hay una distancia disciplinaria, pero también quizás un poco de susto a sentirse un poco interpelado, ¿no? Con lo que estás haciendo, como cuestionado.
Porque la innovación tiene eso, tiene este componente de cosas que quizá la entiendes tú y crees que es maravilloso, pero la experiencia del usuario también tienes que ver cómo sale ese producto hacia afuera. Exacto. Eso también fue algo muy desafiante, desde el punto de vista profesional, de encontrar ese equilibrio entre hacer las advertencias que hay que tener, pero también respetar que el cliente está siendo una empresa y que el cliente está dentro de su negocio a asumir riesgos. Claro. Entonces, levantar las red flags y decir, bueno, estas son las red flags, pero vos es tu negocio, podés tomar la decisión que quieras y yo te voy a acompañar en el camino que quieras, teniendo en cuenta los riesgos que te marqué, sin asfixiar el proyecto, ¿no? Porque si uno se pone extremadamente cauteloso, cuidadoso, esa paranoia saludable que tenemos los abogados de estar pensando siempre en el peor escenario, el proyecto no sale. No, Armamos claro. todos carritos de pancho, que está muy bien establecido cómo se pueden hacer. Pero bueno, eso estuvo muy interesante. Y otra cosa que eso no lo da el ChatGPT es que descubrí que el cliente valora mucho también la parte de trato personal. O sea, tener un buen sentido del humor, estar de buena predisposición, que es algo que yo me encontré ejerciendo de esta forma, porque en los estudios decían, no, tenés que ser mala. Habían algunos que ¿En serio? en la Muy bueno. evaluación en la evaluación, me acuerdo del primer estudio que trabajé como negativo, me dijeron que yo estaba muy feliz. Claro que estaba feliz. Yo estudiaba Derecho y he entrado en estudios más grandes y estaba recontenta. Claro. Y sin embargo, como que querían que uno estuviera estresado y preocupado por el trabajo, porque eso hablaba de la preocupación que uno le metía al trabajo. La vieja Eh, escuela, digo. es la vieja escuela, exactamente. Que ahora se está cambiando un poco, las nuevas generaciones vienen con otro chip, ya hay cosas que dicen, acá no, eso está muy bueno. Y claro, yo con el cliente entendí que, algo, yo pensaba que mi forma de ser no servía para la abogacía, porque mi test vocacional en el liceo me dio matemática e ingeniería. Entonces yo dije, tenía que haberle hecho caso a mi test vocacional y no sirvo para esto porque mi forma de ser no sirve. Descubrí que es extremadamente valorado por mis clientes. O sea, mis clientes tienen que mandarme un mensaje, un mail, pedirme una reunión y no les pesa. O sea, saben que les voy a hacer algún chiste. Tengo algunos de datos personales de mi propia autoría. Y van a pasar bien el momento que estén reunidos conmigo. Eso también hace que cuando tengo que ponerme firme en algunas cosas, ahí cuando me pongo seria, Sí, no ellos lo me toman dudas. más en serio todavía. Claro, sí, sí. Porque Lo que dicen, bueno, pasa que es un componente importante, la empatía para trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no? Porque de repente claro, puede pasar que en un estudio de abogados, que son todos abogados, y como esto que decías vos, se especializa cada uno en una área, y en esa área no hay quien esté mejor preparado. No se da esto que estás viviendo tú en la empresa, porque los vas acompañando por etapas. Desde el nacimiento hasta que esa exacto. empresa tiene alas y vuela. Y para los clientes o para clientes que son tal vez más grandes, donde uno ya no habla con el dueño, con el fundador, sino que habla con el El abogado gerente. in-house, Claro. con el del departamento in-house, que eso también es como mi objetivo, poder colaborar con los departamentos internos y eso, y ahora conseguir un socio, eso es tan difícil, es conseguir un socio, y estamos trabajando en una línea así de una especialización por industria, que eso también nos ayuda a evitar algunos problemas que yo identifiqué pasaban en los estudios grandes. No, creo que nos fuimos de tema, pero capaz que eso te puede No, interesar. no, porque básicamente Eh, estamos tocando todos los temas que es interesante para trabajar en esta área, ¿no? De lo que es- une la tecnología y el derecho y por qué. claro, ahí de trabajar en los estudios grandes yo me di cuenta que hay un problema interno, en el sentido que los departamentos, o digo los estudios que están organizados por departamentos, porque hay muchas formas de organizar un estudio,
algunos son más familiares, más tradicionales, pero digo, ese estudio que nosotros tenemos imaginario de buffet, digamos, que en Uruguay se establecieron, bueno, gracias a Ferrer, Buyer, etcétera, y más marcas grandes. Al estar organizado por departamento, hay una competencia interna por la facturación de esos departamentos. Entonces, Claro. bueno, si siempre societario factura más o fulanito factura más, etcétera. Y eso, ¿qué pasa? Lo que hace es que los departamentos después no quieran compartir las horas facturables. Es decir, yo tengo un cliente tecnológico que ingresó al estudio por un tema tributario, porque le interesaba, bueno, saber cómo tributar su tema, su venta de producto o lo que sea. Y esos temas tributarios tienen temas regulatorios conectados a veces. Entonces no se transfiere al departamento regulatorio porque disminuye las horas facturables del departamento. Entonces eso conspira en contra del cliente, porque esa competencia interna dentro del estudio hace que el cliente no acceda al profesional más capacitado dentro de la propia estructura. Entonces eso es un tema, cuando yo lo identifiqué, digo, pero ¿cómo se puede solucionar? Porque en realidad es la estructuración de estudio que uno conoce. Y hasta que se me ocurrió, y es una organización por industria. Si uno tiene un equipo especializado en una industria, o sea, que no sea experto tributario, que sea experto en la tributación de empresas de software, que sea experto en la tributación de restaurantes, ¿no? Que sea experto en la O medicina, de... ponte tú. Y si es experto de cada cosa del derecho que refiere a esa industria, esa competencia interna no da, porque ese cliente nunca va a ser transferido internamente en el estudio y siempre va a acceder a los profesionales que saben más del área del derecho para esa industria. A mí me pasa, por ejemplo, que hablo con expertos tributaristas, pero no están al tanto de la tributación de las plataformas tecnológicas o de cómo se exonera el software y eso, pero se sabe un montón de las cosas de OC, de los bonds, de los precios de transferencia, etcétera. Pero de las cosas concretas que necesita la industria, a veces no están muy al tanto. Claro que por ser expertos en esa área del derecho les cuesta mucho menos asimilarlas. Claro. Pero bueno, entonces eso digamos que fue lo que se me ocurrió, porque claro, es un área tan tradicional el derecho, que cómo uno innova o cómo uno hace un diferencial dentro del derecho. Y ahí yo encontré como esas tres cosas. Uno, saber hablar el mismo idioma que el cliente, o sea, que el cliente se sienta tranquilo, que puede usar toda su jerga. O de última, si vos no entendiste, él te lo puede explicar, pero lo puedes asimilar. Claro, pero que no termine la charla y diga, no entendí nada de lo que me dijiste. Claro. Entonces yo tenía un cliente que se juntaba con otros técnicos y decían, y a mí me miraban raro. Yo ya en algunas reuniones ya no iba disfrazada de abogada, iba como de jeans y eso como ellos, para que no notara la diferencia porque algunos se cohibían. Entonces él tenía que aclarar, no, podés hablar nomás tranquilo que Sandra va a captar todo. ¿Qué le querés decir? Eso es importante. Otra, el elemento humano, o sea, creo que los abogados nos hicimos una fama ahí de ese ser medio gris, insípido, cartonado, que en realidad se adapta a cada industria, porque si uno ve, yo paso bromeando con algunos colegas, le digo, veniste vestido de laboralista. Si uno es los abogados que se dedican a laboral, o que van a negociar en las tripartitas y con los sindicatos, no van de gemelos, ni de... No, van, claro, tenés que ir adecuado, ¿no? Entonces uno tiene que ser un poco camaleónico también, y que eso también lo lleva porque en teoría uno va a trabajar en las industrias que les gustan, entonces uno se va a fácilmente adaptar y adoptar la cultura de la industria que uno está, y eso hace que también que el cliente y los clientes del cliente sientan menos distancia, ¿viste?, de las cosas. Y eso y en tercer lugar, eso de la especialización por industria. Entonces yo hoy le digo a mis clientes, mira, yo no soy ni experta ni de datos personales, ni de tributario, ni de societario,
pero sé lo que necesitas para tu empresa hoy. O sea, sé cómo armar un proyecto para una startup que está empezando, que tiene los fundadores, que tiene no sé qué. Sé cómo los inversores de esa startup probablemente quieran ser tratados en un futuro, porque también los escucho bastante y trato de estar al tanto de sus expectativas respecto de las empresas en las que invierten. Sé los Y temas tributarios que te tocan, los temas regulatorios de tu área. eso te iba a preguntar, la importancia ¿qué importancia tiene el tema de la propiedad intelectual, ¿no? En el ámbito del desarrollo de los software. Es fundamental. Y hay cosas de la propiedad intelectual a la cual las empresas a veces no le dan mucha importancia al inicio y que son estratégicas. Por ejemplo, empezando por el tema de la marca. Hay muchos que no quieren registrar la marca al principio, que le van dando cuerpo y forma, lo cual también es válido. Le van dando cuerpo y forma y un día registran. Y a veces desconocen que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual da unos descuentos muy amplios, del 80% en las tasas, que es lo más caro del registro de marca, para el registro. Y eso lo haces teniendo el certificado PYME. Entonces, cuanto lo puedas hacer en las dimensiones más pequeñas posibles, mejor, porque ya queda el registro hecho y con un beneficio bastante importante, que a veces en las startups tecnológicas el crecimiento puede ser de un momento a otro. O sea, en cuanto a tus partes, lo mejor es hacer la protección de tu marca, porque eres chiquito y en un momento que ya creciste, eso ya está zanjado. Exacto. Y también otra cosa que no le prestan mucha atención en la marca es la del estudio de viabilidad y otras actividades accesorias que hacen los agentes de marca, y en eso yo he aprendido pila de mi socio, que es Gonza, que es agente de marca. No le prestan mucha atención a eso. Y a veces usan latiguillos o cosas similares de otras marcas conocidas para justamente usarlo como trampolín conocimiento. Y en esos casos es aún más importante hacer ese estudio de viabilidad, porque en general las empresas de tecnología no quieren quedarse en Uruguay, quieren ser globales. Entonces es importante tener un estudio de viabilidad, ver la posible conflicto con otras marcas, porque si justo te querés además enganchar de una marca mucho más importante que vos, ella va a tener muchos más recursos que vos para oponerte al registro y para defender la marca en toda la jurisdicción. La marca se registra por jurisdicción. Nosotros no tenemos en Mercosur, como hay en la Unión Europea, un registro que te permita estar registrado en todos los países del Mercosur y asociados, sino que hay que ir por país. Y en eso también es importante tener un roadmap de crecimiento de la empresa. O sea, nos queremos expandir a tales lugares para decir, bueno, tengo que ir haciendo los registros correspondientes. Una estrategia. Exacto. A veces se contratan agentes comerciales, que a veces son como vendedores, pero que son independientes, y no se hacen los contratos adecuados para proteger ese registro. Entonces puede ir el agente comercial y registrar la marca localmente en el país. Y eso ya es un problema. Yo participé, hay una empresa, creo que ya lo puedo decir porque además el expediente es público. Adidas en su momento, en los 70, tuvo un distribuidor acá en Uruguay que les constituyó una sociedad, Adidas S.A. Y Adidas existe solo para Adidas, porque es Adi de Adi Dressler y Das de Dassler. Adi Dassler, que era el nombre del fundador. O sea, no existe otro Adidas. O sea, es solo ese Adidas. Entonces, cuando Adidas vino acá a Uruguay, no pudo constituir una sociedad. Esto es distinto al registro de marca, es denominación social, pero que también hay que protegerlo en el caso de los distribuidores, decirle, bueno, no constituyas una sociedad local con esta denominación. El distribuidor local constituyó la sociedad, pero después salió aquello de las sociedades anónimas que tenían que comunicar las participaciones de los accionistas al portador, al Banco Central, y si no lo comunicaban, se disolvía la sociedad de pleno derecho.
¿Qué pasó? Esta sociedad estaba abandonada, nunca se publicó eso, entonces estaba como en disolución de pleno derecho, pero nunca se iba a terminar de liquidar. Tuvo que hacer un juicio demandando a la sociedad, que ni siquiera apareció nadie, para que cambiara la denominación social, que es una obligación de hacer, y una vez que sale la sentencia, tratar de ejecutar eso, y si no, pedir que el juez sustituya para cambiar la denominación. Es todo un problema. Entonces, si uno hace un contrato de distribución, un contrato de agencia comercial con los vendedores que les va a conseguir suscriptores en los distintos países, uno ya puede tomar medidas para eso. Otra cosa que no, eso igual dentro de todo la marca la gente tiene presente que algo hay que hacer, pero lo que yo he visto que no le dan nada de bolilla es al software. O sea, las empresas hacen productos y no saben cómo está, o sea, no saben los ingredientes que usaron para hacer esa torta. O sea, no establecen una pauta de, claro, como dice, una receta. Un inventario, claro, no tiene un inventario de este fragmento de código lo saqué de acá, esta librería es esta, ¿y eso qué hace? Muchas cosas. Uno, que no saben si la licencia saliente que están dando es compatible con las licencias entrantes de todos esos ingredientes que usaron. Porque hay algunas licencias, casi todo se codifica código abierto y hay muy poco software propietario escrito, 100% creado por quien lo escribe. Siempre alguien creó algo. Siempre se trata de usar. Y a veces vienen con esos contratos que tienen unas cláusulas de propiedad intelectual del tiempo del software propietario, que no están adaptados a cómo se construye software desde el 90 para acá, con la explosión del código de open source. Entonces, y a veces cuando uno dice código abierto, no es todo código libre, código que está ahí y que se puede usar. A veces los ingenieros piensan eso. Es un código que agarré ahí, lo puedo usar de GitHub. No, ese código tiene una licencia. Esa licencia hay que prestarle atención. Hay que evitar determinadas malas prácticas en la programación, que es eliminar las carpetas de licencia. Tienen que quedar, ver si en esas licencias son todas licencias permisivas desde el punto de vista comercial, como son por ejemplo Apache 2.0, como es la licencia de MIT, pero hay algunas que son licencias más restrictivas, como la General Public License, que es una licencia que lo que hace es, lo que yo quiero es que este código se difunda y me importa un poco el destino comercial, entonces hace que uno tenga que hacer determinada divulgación del código con esa licencia que usó. Aunque sean licencias permisivas, está en los avisos de atribución. Hay que decir, en la licencia saliente se usó código de tal, que está que de tal proyecto, como sea Apache o Linux o lo que sea, y decir dónde está disponible el código. Hay que hacer un montón de cosas que eso no se le da mucha importancia. Es como una bibliografía, como casi una, sí, como las normas APA, pero aplicado al proyecto. Exacto, como una bibliografía. Que a veces piensan, ay, ¿quién me va a venir a reclamar? Pero hay grandes litigios entre Google, entre distintos proyectos open source, porque se adoptó ese código, después se cambió a software propietario, entonces se han hecho juicios. Hay uno entre Google y Oracle, porque Oracle le cambió la licencia, o sea, compró un proyecto de Google, que no me acuerdo cuál era ahora, le cambió la licencia, lo pasó a software propietario y después demandó a Google porque estaban usando código de ellos. Claro, porque es propiedad intelectual. No, este código era mío, que vos lo metiste ahí, que lo convertiste en propietario. Exacto. A veces parece que eso nadie nunca venía a reclamar. Y además muchos proyectos que son con modelo doble licencia. Tienen una licencia libre para entrenamiento, probar, educativos, etc. Y una licencia enterprise para cuando se quiere usar comercialmente. Y puede pasar que alguno de esos pidan que recaudan, ¿no? Que sean pagos, claro. Aunque sea poco, pero que sea pago. Exacto. Y
otra cosa que puede suceder es que a veces no se le da importancia o ni siquiera aparece en el due diligence, porque los due diligence lo hacen los abogados y los contadores, entonces usan el template general donde tenemos los temas societarios, los juicios, los regulatorios, los laborales, los contables, etc. Y en este tipo de empresas, cuando se va a comprar toda la empresa o viene un inversor muy importante, puede requerir un due diligence técnico. Es decir, quiero auditar el producto que estoy comprando, porque muchas veces la empresa, o sea, la mayoría de las veces la compran por el producto que está haciendo. Entonces, eso puede suceder. Y a veces cuando uno está asesorando a la startup y no le piden eso, obviamente no le va a levantar el punto, pero si uno está asesorando al inversor, tiene que levantar el punto. Claro. Que eso es la previsión de contingencias. Entonces, si la startup por lo menos tiene un inventario de lo que fue usando, por lo menos se puede ver qué licencia. Y otra cosa que también está cambiando, está saliendo una normativa que entra en vigencia en 2025 en la Unión Europea, donde el código que se hace para determinadas industrias, entre ellas salud, financiero, etc., no puede ser cualquier código. Tiene que tener una certificación de calidad, porque ¿qué pasaba? Este código que uno usa, que tira de distintos lados, las librerías, etc., son mantenidos por los proyectos o por desarrolladores privados. Es el desarrollador publicó ese código como proyecto final de tesis o lo que sea y lo dejó ahí, nunca más le dio mantenimiento. Yo usé esa librería y después eso se me cae. Y eso puede hacer caer todo el producto que yo tengo. Y pasó también con algunas librerías, hay una de colores que se usa, que la usan todos los software de los colores que aparecen. Creo que fue esa de colores. Hubo otra muy relevante que cuando la guerra de... ¿Tipo Pantón? ¿Tipo los Pantón? Sí, pasó eso con las de colores y otra que no me recuerdo el nombre ahora, pero que también es muy importante y en la que descansa el funcionamiento de mucho del software que está hecho. Incluso mucho software financiero. Entonces, el desarrollador se levantó militante y dijo, voy a hacer un blacklist de todas las IP rusas. Y si identifico que hay una IP rusa que está usando esto, le voy a sacar un mensaje de protesta. Claro, eso distorsionó el funcionamiento de todos los que venían usando esa librería. Entonces, también hay cierta determinada, dependiendo de la industria para la que uno esté trabajando y todo eso, hay que tener ciertos cuidados también. Saber ese código, esa librería y eso que uno está usando, de quién depende, y hacer seguimiento de si se le está dando mantenimiento o no. Es como hacer una trazabilidad del código. Claro, hay mucho software. Yo aprendí a usar uno que se llama Fossology, que es de la Linux Foundation para escanear código y eso. Pero hay otros softwares que son pago que ayudan a hacer todo este proceso desde, o sea, los pedidos de solicitud, por ejemplo, un desarrollador quiere usar determinado software, agrega el software, agrega la licencia, se le levanta un etiquet a legales. Claro, eso está pensando ya para una empresa súper grande, ¿no? Donde está todo eso aceitado, legales audita la licencia y eso está ok, entonces le da ok, ahí el desarrollador puede seguir. Si no, lo que a veces se hacen políticas de uso de código. Entonces decimos, bueno, por política no usamos códigos que tengan licencia GPL. Por política no usamos códigos de librería que estén mantenidos por desarrolladores individuales, sino por proyectos que le pueden dar más respaldo y continuidad al código, etc. Entonces, esos aspectos de propiedad intelectual sí que no se les da, podría decirte, ninguna importancia, y que yo los aprendí, eso sí, no fue por curiosidad propia, sino porque mi cliente estaba haciendo un producto, necesitaba dar la licencia saliente, y yo le dije, pero mira que la licencia saliente no es así nomás, y ahí empezamos a investigar todos esos temas. Yo básicamente
La Linux Foundation era mi biblioteca de derecho, en ese momento tienen mucho material al tema, me compré libros en Amazon y eso, para estudiar, porque eso sí, o sea, a veces, si tengo un curso, y todos los cursos de propiedad intelectual que yo vi, ninguno tocaba este tema. Y me junté con estudios expertos, y uno que sabe se da cuenta cuando el otro está más o menos en el mismo nivel de uno y tiene que salir a estudiar el tema para hacerlo. Que no está Claro. mal, No, pero no. yo le dije al cliente, bueno, acá o lo estudia un Pepito o lo estudio yo. Me dijo, bueno, tenemos tiempo, estudialo vos, hacelo. Y, y claro, ese es un tema y que hay que concientizar mucho a los clientes. Pues, ¿qué pasa? El cliente no quiere molestar al desarrollador de andarles atrás y esas cosas, porque son como, a los desarrolladores ya les cuesta hacer documentación y cosas respecto del software que están haciendo, imagínate esto, pero son pequeños cuidados que capaz que para una startup que está empezando no es lo más urgente, pero lo puede poner sabiendo que existe, que a veces no se sabe que existe, lo puede poner en su roadmap de crecimiento y decir, bueno, en determinado momento voy a empezar a prestar atención a esto. Perfecto. Bueno, Sandra, ya se nos acabó el tiempo, ya dimos un paneo y le dimos muchas tips a las startups, ¿no? Para tener en cuenta. Y por último, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de Derecho para especializarse en esta área, que creo que es muy interesante? Es un área que no para de crecer y creo que vale la pena, ¿no? Tocar estos temas. Bueno, eso es súper interesante y además he estado pensando mucho en eso justo porque de uno de los gremios de facultad me ofrecieron dar una charla ahora en agosto. Y es re interesante. El tema es que, claro, acá juegan algunas inquietudes personales también. ¿Qué pasa? Yo me encuentro con colegas que me dicen, ay, a vos porque te gusta estudiar. Sí, yo quedé, la primera vez que alguien me dijo eso, que un colega me dijo eso, yo quedé de cara porque para mí a todos los abogados les gustaba estudiar. O sea, porque Es que es permanente porque las leyes aparte se bueno, actualizan, o sea, tengo no que paras estudiar. nunca. Claro. Pero claro, hay profesionales a los que no les gusta estudiar. O sea, como que quieren resolver las cosas. ¿Como de Con, manual, decís vos? Como de manual, así claro, tipo. con lo sabido. Entonces, algunos lo que hacen es estudian mucho un área y después se quedan en ese área que conocen y se sienten con confianza y no se mueven más. Claro, el tema es que esa no sé si es una estrategia muy adecuada hoy en día, aunque todo cambia y que el profesional del derecho probablemente que vaya egresando, que me alcanza a mí y que en adelante y capaz que un poco para atrás también, no sé si va a tener esa tranquilidad de decir, bueno, me quedo en esta área que me tomó 10 años conocer a profundidad y me quedo ahí. No sé si eso ya, estoy casi segura, y bueno, lo que dicen los expertos en educación y eso es que eso ya no va a ser viable. Entonces es fundamental que a uno le guste estudiar y aprender y tener curiosidad por las cosas. Una curiosidad genuina desde el punto de vista, bueno, voy a escuchar lo que me dice el cliente sobre su tema, voy a escuchar lo que dice tal persona sobre tal tema. Y eso es sumamente difícil, o sea, yo lucho diario con los prejuicios y con las cosas para decir, bueno, me voy a sentar con una actitud de apertura a escuchar lo que dicen esto. Entonces, claro, si a uno ya no le gusta estudiar, ahí como que está en desventaja. Lo que pasa es que a veces muchos de los profesionales que no les gusta estudiar son muy buenos comerciales. Entonces agarran y adoptan un ratón de biblioteca y ahí se hacen unas duplas muy buenas de trabajo, porque Claro. a veces uno también solo le gusta, yo era 100% ratón de biblioteca hasta que empecé a ver cómo funcionaba la abogacía desde el punto de vista comercial, porque si no me vi que no iba a poder tener un desarrollo propio. Solo iba a estar estudiando para otro que sí iba a hacer networking y que iba a hacer todas esas cosas. Entonces ahora quiero es un equilibrio, no dejar de estudiar porque lo que me gusta, pero desarrollar esas herramientas que también son importantes. Eso, desarrollar esas herramientas. Yo lo que le digo a los estudiantes, yo por ejemplo, no profesionalicé mi LinkedIn hasta que me recibí un poco más. Yo digo, no, desde que sos estudiante,
hacerte un buen perfil en redes, ser coherente, o sea, mantenerlo bien, aunque sea con poca cosa, porque bueno, uno es estudiante, ¿qué va a hacer? Pero tratar de manejar esa parte comercial de que no solo ser, sino parecer. En el sentido de no ponerse a vender humo, sino las cosas que uno hace genuinamente, poderlas mostrar. Porque Trabajar hoy, tu marca. Claro. exactamente, hoy pasa, por eso los vendedores de servicios nos vendemos nosotros mismos. O sea, no hay un producto distinto de nuestra persona, entonces hay que hacerlo a eso, a veces es pesado, es otro trabajo adicional, pero por lo menos tener esa conducta de, bueno, asistí a un congreso a aprender tal cosa, bueno, lo publico con algún texto adecuado, profesional, digamos, porque a veces tenemos esa discusión, a veces uno publica o ve profesionales que publican cosas con muchos signos de exclamación al final. Está bueno mantener también la conducta en la escritura, Claro. digamos. Si pongo signo de exclamación muchos, máximos 3, con los de apertura, dependiendo de la red también, y una de esas cosas la va aprendiendo, va copiando. Dice, esta persona me gusta cómo publica cosas, lo voy a copiar. Entonces eso, tener, también hay que tener un poco de gusto, ser un poco nerd ya desde la vocación, digamos. Si a uno va a ser difícil, y creo que para cualquier área, porque más allá que uno se especialice en un área práctica, siempre termina teniendo contacto con algunas industrias más que otras. Entonces, por ejemplo, el que trabaja más con negocios agropecuarios, tiene que tener un gusto genuino por el negocio agropecuario, por los animales, por el campo, etc. Claro. Y con la tecnología lo mismo. Yo creo que a mí me favoreció eso de que yo ya era, mi personalidad iba más enfocada a eso. Por eso que me dio el test vocacional, que yo como miraba Matlock nunca le di mucha bolilla, pero capaz que debería haber hecho mi esfuerzo porque, bueno, yo soy de un pueblo y no había científico, tenía que irme a la capital del departamento, y en su momento no era tan fácil, era más fácil tomar todas esas decisiones a los 18. Y bueno, pero hasta sexto estuve yo con la duda, estaba mirando qué facultad no pedía orientación científica para hacer ingeniería en sistemas y esas cosas. Entonces, ahí uno tiene ese gusto y uno ve un montón de cosas. O sea, a veces uno ve en facultad que hay gente estudiando que le gusta mucho el dibujo, que dibuja muy bien, y ahí, bueno, buscar esas áreas que a uno le gustan porque uno es diverso y siempre le gusta más de una cosa. Es más, a veces que te gusten muchas cosas, como es mi caso, es un problema, es casi el mismo problema de que no te guste nada. De Claro. muchas cosas como que te produce la misma paralización que no te guste nada. Entonces, elegir algo de eso que a uno le gusta ya genuinamente, entonces capaz que si a uno le gusta dibujar o le gusta la música, eso, bueno, el área de propiedad intelectual es sumamente interesante. Totalmente. La artista, Explorar. la tecnología está invadiendo eso de una forma. Totalmente. O eh, sea que el mensaje realmente es explorar las áreas y no quedarse quieto. Eso Claro. sería como Y eso algo que importante. nosotros tenemos bastante parecido con los ingenieros, que a veces parecen áreas muy distintas. Uno hace una ingeniería legal, pero a veces la actitud que uno tiene respecto del trabajo también es muy ingenieril. Por ejemplo, de distintos perfiles de clientes con los que me ha tocado trabajar, he notado que el empresario, el 100% empresario, digamos, ese empresario que uno tiene en el imaginario con todos los prejuicios, digamos, de empresario, ese tipo de empresario con los que me he encontrado, hay algunos que son como, les digo, sacaron a Isidoro Cañones de una cómic y lo pusieron en carne viva. Bueno, ese empresario a veces quiere que el asesor le diga certeramente todo lo que tiene que hacer, la respuesta justa en el momento justo, etc. Y a veces así es difícil porque uno no sabe ni tiene todas las respuestas, y más en estos negocios tan innovadores. Totalmente. Y el ingeniero, o el que tiene más una mente así, toma incluso a mejor, lo toma muy bien, que uno le diga, mira, esto no lo sé, lo voy a estudiar y te lo resuelvo y te vengo con una solución.
Claro. Porque ellos son así, ellos no saben hacer todo lo que se proponen, digamos, en la parte de ingeniería de sistemas. Ellos van, investigan, estudian, implementan, prueban, si no sirve, hacen otra cosa, etcétera. Entonces yo propio de que mis PDFs no están testeados. Entonces a veces les digo, este PDF está testeado, porque ya le usé otro tema y funcionó. Entonces eso toma muy bien. Entonces también tener esa actitud de a veces no frustrarse, es decir, me voy a enfrentar con algo que no sé cómo lo agarro, etcétera. No frustrarse, empezar a investigar. Uno tiene, no sé, desde Google hasta, no sé, yo ChatGPT por el momento no lo recomiendo mucho si uno no sabe del tema, porque puede tirar cualquier cosa. No sé cuánto pasará hasta que no tenga esos errores, o si es viable que algún día no tenga esos errores, pero si uno no sabe el tema y no tiene capacidad crítica, no va a poder ver si lo que le tira el ChatGPT está bien o si lo que uno lee publicado en un libro de una universidad está bien. A mí me pasó encontrar errores conceptuales sobre tecnología en libros escritos en derecho publicados en la universidad. Claro, hay que tener su propia mirada crítica, ¿no? Para eso está también cuando estudias. Hay que tener mucho sacar tus propias conclusiones también. Exacto, y cuando uno da clases en facultad también te dice, estudien mirando la norma, porque capaz que uno está acá y se equivocó, porque uno es ser humano, se equivocó, dio información errónea, y si ustedes estudian mirando la norma, no poder decir, no, pero acá dice otra cosa. Y lo mismo con esto, si uno se preocupa por conocer el fondo de lo que está trabajando, va a poder también tener un pensamiento crítico respecto a lo que tiene ChatGPT o lo que lea en un blog o lo que lea en un libro publicado por un catedrático, etcétera, que también puede tener sus falencias. Nosotros no somos, desde el punto de vista de derecho, no somos científicos que sigamos el método científico, nosotros hacemos interpretaciones y un montón de cosas, y a veces uno ve que los propios conceptos sobre lo que van a tratar están erróneos. Entonces decís, ¿sigo leyendo esto o no? Totalmente. Pero hay que tener ese pensamiento crítico para poder hacerlo. Si uno no conoce de nada y empieza a estudiar por ahí, puede partir de bases erróneas. Entonces yo lo que les digo es, bueno, si interesa la tecnología, lo primero que hay que preocuparse es por entender. Claro, uno no va a entender la matemática detrás, ni va a entender esas cosas, pero entender la lógica de funcionamiento. Claro. De todos los artefactos que uno va. Y a veces los clientes se toman un poquito, cuando yo les pregunto de todo, porque yo les testeo las plataformas, y le pregunto todo, ¿de dónde sacó esto y no sé qué, no sé cuánto? Y a veces quedan como, ¿por qué me pregunta tanto? No, entonces, pero buena es tu labor también, ¿no? Claro, entonces hay cosas, por lo menos para saber que uno no va a usar eso, tiene que saber de qué se trata. Claro. Bueno, Sandra, dejamos por acá porque la charla está increíble, pero corre el tiempo. Te agradezco el tiempo, la buena onda, porque la verdad que lo pasé muy bien. Nos diste un buen paneo de cómo se mueve un abogado en esta área y bueno, y muchos tips para las empresas que están empezando y también para estudiantes que les interese trabajar en esto, que es tan lindo, ¿no? Así que te agradezco mucho por todo lo que nos has entregado hoy. Bueno, gracias a ti y bueno, disculpa si en algún momento me fui un poquito de tema, pero bueno, son temas que me gustan. Y te apasiona. Bueno, Sandra, un gusto y nos vemos en otra oportunidad y en cualquier momento para siguiendo hablando de derecho y tecnología. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Que estés bien. Bueno, terminamos un capítulo nuevo de La Rebelión de los Datos, así es que suscríbanse al canal y síganos en redes sociales. Chau, chau. Eso fue todo.